Buenos días, comunidad cristiana Pueblo Libre. Esta mañana les damos la bienvenida a todos aquellos que por primera vez nos están sintonizando y a todos los hijos de la casa también que están con mucha expectativa domingo a domingo por una palabra de rompimiento, por una palabra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Les damos la bienvenida. Estamos empezando un nuevo mes. Estamos en el calendario bíblico, en el calendario hebreo bíblico. El mes de Iyar ya empezó hace 3 días, el 13 de abril ya empezó. Y el mes de Iyar es un mes donde trae mucha revelación. Por eso tenemos que tener los oídos bien ejercitados, los ojos bien abiertos para lo que Dios quiere mostrarnos. Yo les digo que es importante, y les vuelvo a recalcar y les vuelvo a decir, y no me cansaré de decirles, debemos ser entendidos en los tiempos. Como dice Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice que los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Según lo que ellos decían, lo seguían sus hermanos. Acá hay 3 cosas importantes en este versículo. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Dice que los hijos de Isaacar eran 200. Si usted lee esa parte del pasaje de este tema, ustedes van a ver que más adelante mencionan a las otras tribus y todas las tribus eran numerosas. Tenían 7,000, tenían 4,000, y la más pequeña era la tribu de Isaacar, que eran los entendidos en los tiempos. Es muy importante recalcar porque ellos sabían lo que Israel tenía que hacer. Entonces ellos recibían la revelación de parte de Dios porque tenían esa unción, tenían ese manto para poder recibir revelación del Padre para llevarlo a su pueblo. Entonces ellos no se movían si es que ellos no les decían, si ellos no tenían una palabra. Y ustedes pueden ver en otros pasajes de la Biblia donde también inclusive David menciona a los hijos de Isaacar. Son muy importantes los hijos de Isaacar, y eso nos acompaña hasta ahora. No es solamente en ese tiempo, sino hasta ahora. Nosotros podemos decir que tenemos que pedirle al Señor. Si no tenemos ese tipo de entendimiento, pedirle al Señor. El Señor dice: pide que yo te daré. Lo que tú necesitas yo te lo voy a dar, pero tienes que pedírmelo con ganas, con deseo de tu corazón, porque ahora la revelación que te viene, el entendimiento de los tiempos, no solamente es que tú tienes el entendimiento y tienes la revelación, sino que es para que tú hagas algo. La revelación te va a venir completa, te viene el dato, pero también te viene cómo hacerlo. Muchos de nosotros hacemos cosas fuera de tiempo. O muchos de nosotros dejamos pasar las temporadas porque no sabemos discernir los tiempos, no somos entendidos en los tiempos. Entonces eso tenemos que trabajarlo, porque cuando uno aprende a caminar bajo el calendario del Padre, uno sabe cuándo hay una ventana abierta, cuándo hay una puerta abierta, y uno se va moviendo conforme a lo que el Padre va direccionando. Es muy importante sacar esto en este tiempo. ¿Por qué? Voy a hacer una comparación. El mes de Nisan, que fue donde se celebró Pesach, es el primer mes según el calendario bíblico. Y el tercer mes es el mes de Sivan. Son 2 meses. En el de Nisan es el Pesach, y en el de Sivan es la fiesta de Pentecostés, que se celebra en mayo. Pero hay un mes en medio, que es el segundo mes. En la Biblia lo mencionan al mes de Iyar, lo mencionan como el mes de Sif. Recordemos que cuando ellos fueron llevados a Babilonia,
a Egipto, ellos cambiaron los nombres. Ellos cambiaron, cuando estuvieron en esclavitud, ellos cambiaron los nombres de los meses. Entonces, por eso es que en la Biblia lo mencionan como el mes de Sif también. Pero es el mes de Iyar, el que está en medio entre el 1 y el 3, el número 2, es el segundo mes del año del calendario bíblico hebreo. Entonces, ¿y por qué? Porque en este mes es considerado el mes transicional entre el primero y el tercero. Hay una transición. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de estar esclavo por más de 400 años, ellos salieron. Pero yo me preguntaba primero, y antes de estudiar, antes de saber algo de esto, yo le decía, Señor, ¿qué hicieron cuando después que salieron? Entonces me fui a la palabra, y la palabra me fue mostrando, y Dios quiere mostrar sus misterios. Dios quiere mostrar sus misterios. Dios nunca te va a dejar con esa expectativa de cuando tú le buscas, cuando tú buscas en su palabra. Él dice en Deuteronomio 29, dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas le pertenecen a sus hijos. Entonces las cosas reveladas me pertenecen a mí y también te pertenecen a ti. Entonces yo decía, Señor, ¿qué es lo que pasó? Cuando ellos salieron, Dios los empezó a probar también. Hubieron varias pruebas y hasta que llegaron a la tierra prometida pasaron por muchas pruebas. Pero en las primeras pruebas les voy a mencionar así rápidamente nomás. En Éxodo 15:22 dice que Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Cuando ellos pasaron y los egipcios se quedaron ahí enterrados en el mar, entonces salieron al desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraban agua. Entonces llegaron a un lugar que se llamaba Mara. No pudieron tomar estas aguas porque estas aguas estaban amargas. Y ellos comenzaron a criticar y a murmurar de Moisés y comenzaron a hablar mal. ¿Y qué vamos a tomar ahora? ¿Qué vamos a tomar ahora? Estas aguas están imbebibles. Entonces Moisés va donde el padre y el padre le dice, tira el árbol. Y las aguas se convirtieron en dulces, se volvieron dulces y el pueblo pudo tomar agua. Pero así como esta prueba, Dios les prueba varias veces. Si usted sigue allí en Éxodo, usted va a ver varias pruebas que Dios les hace al pueblo de Israel, pero ellos no entienden. Y después que los saca de Mara, los lleva a Elim, a un lugar hermoso, a un lugar lleno de palmeras y fuentes de agua. Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Lo que le estoy diciendo es que Dios les llevaba y luego los llevó a Refidim. Y también salieron de Elim, se fueron a otro lugar, estacionaron ahí y otra vez no había agua. ¿Qué les quiero decir? Que Dios estaba mostrando como Jehová Jireh, como Jehová Nisi, como Jehová Rafa, el que sana, porque esas aguas se fueron sanadas. Esas aguas eran envenenadas, estaban amargas, no se podían tomar, pero Dios las convirtió en dulces para que ellos pudieran tomarlas. Pero en todo esto había un común denominador, que el pueblo de Israel fue muy ingrato. El pueblo de Israel no se acordaba que Dios los había sacado por el mar y los había liberado y todo lo que ellos habían sufrido. Todavía ellos no conocían al Dios. Por eso es que Dios se estaba mostrando en este tiempo de transición, porque yo les estoy contando estas historias porque la fecha coincide con este tiempo. Por eso es el tema que les estoy dando, porque el tiempo coincide como cuando ellos salieron de Egipto. En esta época fue que ellos salieron. Fue un tiempo de transición por 40 años hasta que ellos llegaron a la tierra prometida. Y Dios les fue probando, pero aún en las pruebas ellos no reconocieron el amor del Padre, no reconocieron al Dios, a Jehová Roy, no reconocieron a Jehová Rafa. Y Él comenzó a revelarles sus secretos porque ellos eran sus hijos. Y es lo mismo que quiere hacer con nosotros en este tiempo de transición a la llegada del Espíritu Santo.
Y yo no quiero continuar con las pruebas, pero ahí hay varias pruebas. Las pruebas, la tercera prueba fue la prueba del agua, donde el agua también, no había agua en Refidim, no había agua y Dios también les dio agua para que tomaran, pero aún así nunca se lo agradecieron, nunca fueron agradecidos. Y acá yo estaba pensando y decía, Señor, muchas veces nosotros pasamos ya por alto el agradecimiento, pensamos que es tu deber, que nos merecemos lo que tú nos das, y no es así. Nosotros debemos ser agradecidos en lo chico, en lo poco, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra. Aprender a ser fiel, aprender a ser agradecidos, agradecido en tu casa, agradecido con tus hijos, agradecido con tu esposo, agradecido con aquel que te está brindando la ayuda, que te está brindando un consejo, que te está afirmando. Si tú eres nuevo en la iglesia, afirmándote, pero hay mucho de ¿cómo se dice? Mal agradecido muchas veces, que creen que es nuestra obligación o que creen que es nuestro deber. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros les damos con mucho amor, porque queremos que Dios les abra los ojos del entendimiento y ustedes también puedan ver y ustedes puedan caminar de gloria en gloria, de fe en fe. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos, dice. Esa misma transición que tuvo el pueblo de Israel, exactamente igual fue lo que pasó cuando vino Jesús. Porque todos decimos, bueno, ya se murió, resucitó y subió al cielo y ahí está, intercediendo por nosotros. Eso es cierto, sí. Pero Él dice que cuando Él resucitó, se quedó. En la Biblia habla de 40 días porque es desde que Él comenzó a manifestarse a sus discípulos. Se comenzó a presentar a sus discípulos. Pero Él ya estaba hace 50 días, contando el último día de Pesach, 50 días antes de la llegada. ¿Y cuál fue el trabajo que hizo Él? Porque Él no bajó, Él no se quedó en la tierra para decir, bueno, los extraño y no me quiero ir al cielo porque arriba no van a estar ustedes. Bueno, entonces vamos a ir a pescar y vamos a pescar para hacernos un cevichito. No, Jesús tenía una asignación y tenía que cumplirla. Ese mes de transición, exactamente por estas fechas, exactamente por este mes de Iyar, es que Jesús también se manifestó con poder delante de sus discípulos. Se le presentó a María, se le presentó a los que iban por el camino, se les presentó en Jerusalén, se les presentó en Galilea nuevamente. Ustedes pueden ver todas estas historias en Juan 20, en Marcos 16, en Lucas 24, en Mateo 28, y les dio la gran comisión en este tiempo. En este tiempo se les presentó con su cuerpo resucitado, con sus marcas allí, tanto así que Tomás, el incrédulo, le dijo, yo no, hasta que no lo vea y no toque las heridas, hasta que yo no meta la mano, yo no voy a creer que Jesús resucitó. Pues Jesús le dio el gusto. Pero le dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron también, ¿no? Entonces, Dios se manifestó con poder, Jesús se manifestó con poder porque Él tenía que terminar el trabajo para el cual vino. Ya había hecho la mayor parte, pero estos 40 días que se quedó entre sus discípulos, Él tenía que hacer algo. Jesús les dio la gran comisión. En Juan 20 dijo, como el Padre me envió, yo los envío. En Mateo 16 dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Lucas 24, arrepentimiento y el perdón de pecados será predicado por todas las naciones. En Hechos 1:8 le dice, recibiréis poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y aún en los confines de la tierra. Todas estas cosas se las empezó a repetir, porque Él ya venía 3 años y medio hablando de lo mismo con ellos. Pero aquí, en este tiempo de 40, fue un entrenamiento
súper intensivo que tuvo con sus discípulos. Antes de irse a los cielos, Él habló con sus discípulos. Y fue en este mes de transición en el cual estamos. Y ellos recibieron revelación. Igual que el pueblo de Israel recibieron revelación cuando cuando Dios se manifestó como Jehová Rafa. Cuando Dios se manifestó como Jehová Jireh. Cuando los israelitas le dijeron, mejor nos hubiéramos quedado allá y no estar muriéndonos acá porque tenemos hambre y no hay comida, y Dios les dio comida hasta que los dejó con el maná al final y les mostró su ADN de protector, su ADN, su naturaleza. Jehová pastor, Jehová Roy, Jehová Jireh, Jehová Nisi. Exactamente igual en estas fechas también Jesús hacía lo mismo con sus discípulos. De otra manera, pero hizo lo mismo. Los afirmó, les discipuló, les enseñó. Vayan y prediquen el evangelio. Les dijo, vayan y pongan manos, vayan y resuciten muertos, vayan y ustedes liberen, saquen demonios. Les dio todo lo que tenían que saber para poder recibir. En 40 días ellos iban a recibir el Espíritu Santo, porque Jesús les había prometido que ellos no se quedarían solos, sino que Él enviaría al Consolador para que esté con ellos, para que les enseñe, para que les revele. Y ellos recibieron mucha revelación. En 40 días recibieron la revelación de todo el ministerio quíntuple. Lo menciona Pablo en Efesios 4:11, pero acá ya estaba el ministerio quíntuple. Ya estaba el ministerio quíntuple, cuando dice, no toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de su vida hasta el fin. Les dio instrucciones para ser discípulos. Les dio instrucciones para ser discípulos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Era revelación fresca. Todo lo que yo te estoy diciendo, si tu corazón está abierto en esta mañana, estás recibiendo revelación. Por eso es que es importante que nosotros prestemos oídos y prestemos atención y seamos entendidos en los tiempos. Por eso en este mes debemos estar leyendo Juan 20, Juan 21, le mencioné Lucas, le enseñó Marcos 16, Lucas 24, repasar para que esa revelación pueda ser activada en ustedes, pueda ser activada en cada uno de nosotros y podamos ser entendidos en los tiempos, porque en este tiempo de transición Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros y saber qué tenemos que hacer. Solamente siempre estamos esperando que Dios nos revele con respecto a nuestras finanzas, que Dios nos revele con respecto a nuestros hijos en casa, que nos revele con respecto al esposo, que nos revele con respecto a la familia. Y eso está bueno. Pero déjenme decirles que en Eclesiastés capítulo 3, versículo 3 dice que según ese versículo hay 28 tiempos. 28 tiempos, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para esto, tiempo para el otro. Hay tiempos. Y Dios creó 4 temporadas en el año. 4 temporadas. Y todas las temporadas no son iguales. Ustedes saben, el otoño no es igual que el invierno y el invierno no es igual que el verano. Exactamente igual. Tenemos tiempos en que Dios nos va a abrir la ventana de los cielos, en que Dios nos va a abrir el entendimiento para poder entender sus misterios. Entonces tenemos que ir con el calendario del Padre para que poder coger todos esos ríos de agua viva que el Señor nos quiere dar. Tenemos que tener los ojos del entendimiento abiertos para poder recibir. ¿Qué es lo que me está diciendo el Padre? ¿Estoy yo cumpliendo con estos mandamientos?
¿Estoy cumpliendo con estos mandamientos? ¿Estoy siendo agradecida como el pueblo de Israel, que fue malagradecido? Estoy haciendo, porque yo puedo decir, sí, pero yo sé Mateo 28, yo sé Juan 20, yo sé, lo sabes porque lo has leído. Tal vez tienes buena memoria y te sabes todos los versículos, pero la revelación no solamente es que tú lo entiendas, sino que tú lo hagas. La revelación no solamente es que tú lo entiendas, que tú tengas conocimiento, sino que tú lo pongas a la práctica. Y tenemos que seguir repitiendo lo mismo. Y tenemos que seguir repitiéndolo y de predicar el evangelio a toda criatura. Y de hacer discípulos. ¿Estás haciendo discípulos? Estás haciendo discípulos, o sea, lo que tú recibes como revelación y tú lo llevas a cabo, Dios te va a bendecir. Porque esa es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Muchas veces le pedimos la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios, pero no la hacemos porque no nos gusta, porque no nos conviene, o porque somos decidiosos, no queremos hacerlo, porque nos da roche, porque nos da vergüenza, porque todavía tenemos oscuridad en la mente y no abrimos nuestro entendimiento para recibir palabra del Señor y ponerla por obra. Todos estos mandamientos que el Señor les mandó a los discípulos, los convirtió en apóstoles. ¿Cuántos quieren ser apóstoles del Señor? No apóstoles con título, no porque tienes iglesia grande o porque tienes iglesia chica o porque tienes 40 años de creyente. Ese es un engañabobos. Haz la obra del ministerio. Haz lo que Jesús le dijo a los discípulos que hicieran. Y vas a ser el apóstol, porque ellos se convirtieron. Ellos no fueron a un entrenamiento en una universidad sobrenatural. Ellos no fueron a la universidad de teología para ser pastores. Muchos de ellos eran indoctos. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo que ya estaba por llegar, con todo lo que ellos habían llegado, los llenó de poder. Porque eso es lo que dice Hechos 1:8. Y tendréis poder. Ese poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Y ese será otro tema más adelante. Pero ahora yo les quiero decir, estamos en este mes de transición. Estamos en este mes de revelación de lo que Dios hizo con su pueblo y de lo que Jesús hizo con sus discípulos. Por eso es que la iglesia primitiva empezó y avanzó y avanzó y avanzó y corrió, y en la primera predicación de Pedro fueron 3,000. ¿Por qué? Porque eran hombres llenos del Espíritu Santo y obedientes a lo que el Padre, a lo que Jesús, a lo que su maestro les dejó. ¿Cuántos estamos haciendo eso? No que tú le digas a otro que lo haga, tú también, yo también, todos tenemos que hacerlo. Haz obra de evangelista, dice la palabra. Id y haced discípulos. No te contentes con los 3 discípulos que tienes que están medio chuecos encima. No te contentes. No te contentes con aquello que ves. ¡Wow! Ora muy bonito. ¡Wow! Lo pongo de mentor. No. Primero que haga obra de evangelista. Primero que haga discípulo. Primero que lleve la palabra. Dice, a todas las naciones. Y cuando yo leí ese versículo, fue algo refrescante. ¡Wow! Señor, yo siempre decía, Señor, a todas las naciones. De repente solamente es para los misioneros que viajan un montón. No, me dijo, ahora tienes el Zoom, ahora tienes las redes sociales, ahora tienes para llegar a los confines de la tierra, hablando de mí, llevando mi palabra, hablando del evangelio del reino. Qué maravilloso, mi Padre, qué maravilloso. Gloria al Señor, aleluya, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, gracias por la revelación que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos has mandado a hacer obra de evangelista. Gracias, Señor, porque tú nos das revelación de que esto tenemos que hacerlo siempre. Gracias, Señor, porque tú nos viste, Señor, y nos aceptaste. Y tú nos has dado esa comisión.
Tú confiaste en nosotros, en que nosotros lo íbamos a hacer. En que tú dejaste, Señor, en nuestras manos para que formemos la iglesia, para que unidos y congregados pudiéramos, Señor, impactar el mundo. No para estar en chisme, no para estar en dime te diré, no para estar perdiendo el tiempo en lo que no persevera, en lo que no va a ser eterno, sino estamos perdiendo el tiempo. Señor, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que tú abras, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, que tú nos enseñes, Señor, a buscarte en la palabra, en este tiempo de transición. Yo te pido por cada hijo tuyo, Señor, que abras los ojos de su entendimiento, que ellos puedan buscar tu palabra, que ellos puedan, Señor, tener revelación y que la pongan por obra, Señor. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nombre sobre todo nombre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ya les digo, estamos en el mes de Iyar, es un mes de transición donde Dios se revelará para que tú hagas lo que tienes que hacer. Para que tú hagas. Yo te he hablado desde el punto de vista del ministerio de Jesús, pero Dios se va a manifestar y quiere hablarte y quiere revelarte en todas las áreas de tu vida. No todas las temporadas Dios no va a hablar lo mismo. No en todas las temporadas. Dios en una temporada te puede hablar de tu familia, en otra temporada te habla de las finanzas, en otra temporada te habla de tu salud. Hay diferentes temporadas. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Entonces, comamos la palabra y pongámosla por obra. Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Bendiciones.